Vamos a corregir el ejercicio número 1 de movimiento ondulatorio. Bien, este ejercicio nos dice: una onda transversal se propaga a lo largo de una cuerda horizontal en el sentido negativo del eje de abscisas, siendo 10 centímetros la distancia mínima entre dos puntos que oscilan en fase. Sabiendo que la onda está generada por un foco emisor que vibra con movimiento armónico simple de frecuencia 50 Hz y una amplitud de 4 centímetros, determine la velocidad de propagación de la onda. La expresión matemática de la onda, si el foco emisor se encuentra en la dirección de coordenadas, es igual a 0, la elongación es nula, la velocidad máxima de oscilación de una partícula hacia la cuerda y la aceleración máxima de oscilación en un punto cualquiera de la cuerda. Bueno, vamos a comenzar con el apartado A, que nos dice la velocidad de propagación de la onda. Bien, entonces vamos a hacer un dibujo de lo que está ocurriendo. Nos dice que el centro emisor realiza un movimiento armónico simple y por lo tanto se va a propagar pues una onda. Se va a propagar una onda, vamos a suponer que se propaga hacia la derecha. No, nos dice en el sentido negativo del eje X, pues entonces se propagará, esta onda provocada, pues se propagará hacia la izquierda. Vamos a poner que nos cabe muy bien. Ahí se propagará esta onda. Entonces vamos a ver qué magnitudes podemos sacar de los datos. Nos dice que siendo 10 centímetros la distancia mínima entre dos puntos que oscilan en fase. Nos está diciendo de dato, distancia mínima de dos puntos que oscilan en fase es la definición de longitud de onda. Longitud de onda serían 10 centímetros. Bueno, sabiendo que la onda está generada, vale, y simple con una frecuencia, el foco emisor vibra con una frecuencia de 50 Hz. Pues la frecuencia serían 50 Hz. Bien, a continuación nos dice que la amplitud sería 4 centímetros. Bien, tenemos valores, si os dais cuenta que no están en el sistema internacional, bueno, pues seguramente los tendremos que pasar al sistema internacional. Apartado A, como ya hemos puesto, pues la velocidad de propagación de la onda. Bien, por definición, la velocidad de propagación de la onda es la distancia que recorre la onda en un tiempo, y con nuestros valores pues podemos calcular la longitud de onda partido del periodo, sería la fórmula. Bien, como no tengo el periodo, que tengo la frecuencia, la relación entre el periodo y frecuencia es el inverso, por lo que me quedaría longitud de onda por la frecuencia. Bien, este valor tendría longitud de onda, que serían 10 centímetros, lo puedo pasar a metros, es decir, 10 centímetros son 0,1 metro, pues serían 0,1 metro y la frecuencia, que son 51 partidos de segundo, que son hercios. Al hacer la operación me daría 5 metros partido de segundo. Y ya tendríamos solucionado el valor o calculado el valor de la velocidad de propagación. Bien, en cuanto al segundo apartado, me dice la expresión matemática de la onda. La expresión matemática de la onda vamos a tener que calcular la ecuación I de xt. I de xt, recuerdo que vamos a plantear a seno de omega t, vamos a ponerle más kx por lo del sentido negativo del eje x, y más la fase inicial, que la tendríamos que calcular. Entonces vamos a ponerle que este más es porque va en sentido negativo del eje x. Eso es. Bueno, pues tenemos la ecuación de onda y a ello pues vamos a estudiar cada uno de estas magnitudes si no las tenemos calculadas. La amplitud es 4 centímetros, pues vamos a poner 0,04 metros. Tenemos también el siguiente apartado, que sería la omega, la podemos calcular, la frecuencia angular omega, sería igual a 2pi nu, pues nos ponemos, sería 2pi, y la frecuencia hemos dicho que era 50 hercios, pues esto sería 100pi radianes segundo. Ya tengo calculada la omega. La k, que sería el número de onda k. Bien, pues el número de onda k lo calcularíamos como 2pi partido, es el número de longitudes de onda que hay en 2pi metros. Pues 2pi entre lambda. Sería 2pi dividido entre lambda, que sería 0,1 metro. Vale, al hacer la operación 2pi entre 0,1, pues nos daría 20pi. 20pi metros a la menos. Bueno, pues ya tendríamos esos dos valores, ¿vale? Y solo nos faltaría calcular phi. Si estáis de acuerdo, solo nos faltaría calcular phi. Para ello nos dicen, ¿vale? Para calcular la fase inicial,
nos dicen que si de x0 tiempo 0, nos dice, si echamos un vistazo, que la elongación es nula. Esto nos lo dicen aquí. ¿Vale? Entonces, la expresión, si el foco emisor se encuentra en el origen de coordenadas y en t igual a 0. ¿Vale? Esto es una condición. El origen de coordenadas sería x0 y tiempo 0. Y ahí me dice que la elongación es nula. Por lo tanto, esto me lo dice que es 0 y esto me lo dice el enunciado. Bien, entonces, lo que yo voy a hacer ahora es calcular mi i de 0, 0 para mi ecuación, que la tengo calculada pues exactamente aquí. ¿Vale? Tengo ahí calculada la ecuación. Si sustituyo, si queréis que sustituya para verlo mejor, pues pondría que esto sería igual a 0,04 seno omega, hemos dicho que es 100 pi t, más 20 pi x y más phi. ¿Vale? Esa sería la ecuación. Entonces, sustituyendo los valores de 0, 0, obtendría pues 0,04 seno, y ahora sería 0 por t, más, perdonad, sería omega por 0, la omega que sea, mejor dicho, 100 pi por 0, 100 pi por 0 más 20 pi por 0 y más phi. Bueno, esto se puede hacer directamente. Entonces, esto me valdría 0,04 y me valdría seno de phi. Y ahora con estos dos, si os dais cuenta, con la condición que me ha dado el enunciado y la sustitución de x0, t0, que lo he calculado de mi ecuación, pues vamos a tener un sistema y voy a poder igualar. Igualamos. Bien. Y al igualar, pues tendríamos que 0 es igual a 0,04 seno de phi. Bien, esto al sustituir, pues voy a obtener que seno de phi es igual a 0. Bueno, ¿qué ocurre con este resultado? Que esta fase inicial va a ser, para que el seno de una fase me dé 0, pues esta fase tiene dos posibles soluciones, o 0 o pi, ¿de acuerdo? Bien, ¿con cuál me voy a quedar? Pues en este problema, lo suyo es que me hubiera dado otra condición para poder elegir. Si no me va a dar ninguna condición, pues voy a coger la más fácil. Pero, como ya os digo, pues me tendría que dar la otra condición para poder elegir. Entonces voy a suponer suponemos la fase inicial 0 radianes. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría que i de xt sería igual a 0,04 seno de 100 pi t más 20 pi x más 0, que no se ponen. ¿Y esto qué unidades le pongo? Pues le pongo metros, supongo que es una distancia, la elongación a una distancia. ¿Vale? Y este sería el apartado B. Bien, vamos con el apartado C a ver qué nos dice. El apartado C nos decía la velocidad máxima de oscilación de cualquier punto de la onda. Vale, pues la velocidad máxima de oscilación de un punto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer primero, para saber la velocidad de oscilación, lo que se hace es derivar, no es velocidad de propagación, sino velocidad de oscilación. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es derivar velocidad, sería la derivada de i con respecto al tiempo. Bien, al derivar la ecuación anterior, pues me va a dar 0,04, que es constante, por mirar lo que hay, la derivada de lo de dentro del seno. La derivada de lo dentro del seno con respecto al tiempo, que son 100 pi. Y ahora sería la derivada del seno, que sería coseno de 100 pi t más 20 pi x, ya lo tenemos. Bueno, una vez que he hecho este cálculo, pues me pide la velocidad máxima. La velocidad máxima sería cuando, ¿vale? Cuando el coseno de ese valor pues sea 1. Entonces, ¿qué voy a obtener? Pues obtendría lo que llamábamos a omega, o lo que es 0,04 por 100 pi. Bien, al hacer la operación obtendría 12,57 metros partido de segundo. Esa sería la velocidad máxima de oscilación de cualquier punto de la cuerda. Y por último, el apartado D,
que me habla de aceleración. Aceleración máxima de oscilación de un punto cualquiera de la onda, de la cuerda, perdón. Entonces, la aceleración máxima de oscilación se calcula de la misma manera, de punto cualquiera. Vale, sería la aceleración máxima de cualquier punto que va a estar realizando un movimiento armónico simple. Se calcularía como la velocidad derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces dividimos la ecuación anterior. Vale, dejamos constante 0,04 por 100 pi, ¿vale? Y luego lo que haríamos sería nuevamente derivar lo que hay dentro del coseno, ¿vale? La función con respecto al tiempo. Al derivar 100 pi t más 20 pi x con respecto a t, pues me va a dar nuevamente 100 pi t. Entonces tendría que poner, 100 pi t, no, 100 pi. Entonces tendría que poner nuevamente un 100 pi, por lo tanto lo pongo ahí al cuadrado, y la derivada del coseno, que es el menos seno de la función. Pondría menos, y aquí pondríamos seno, para que quede un poquito mejor, 100 pi t más 20 pi x. Y ya tendríamos calculada la aceleración de cualquier punto de la cuerda en cualquier instante. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer sería calcular la aceleración máxima, que vendría, pues, tomada, digamos que en valor absoluto cuando ese seno es 1, ¿vale? O digamos cuando este seno, da igual que me pongáis 1 o menos 1, pero vamos a utilizar el valor absoluto, cuando este seno, digamos, es menos 1, que por el menos me dé más. Da igual, siempre se utiliza el valor absoluto. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el valor, que sería 0,04, bueno, sería omega al cuadrado, ¿vale? Lo pongo así, sería omega al cuadrado, o lo que es lo mismo, 0,04 por 100 pi al cuadrado, y al hacer la operación, ¿vale? Al hacer la operación, obtendríamos que esto nos vale 3.947,8 metros segundo al cuadrado. Con esto habremos calculado la aceleración máxima que tiene cualquier punto de la cuerda.